Porque realmente no es una clase, eso es un taller de práctica que vamos a hacerlo siempre para que ustedes puedan ustedes, ¿no? Tener, tener la parte de cómo tenemos que hacer realmente nuestro examen, ¿ya? Entonces, no es esto una teoría, sino esto vamos a ir conversando, vamos a conversarlo todas las láminas, ¿no? Entonces, esto es, como ya han visto ustedes, ¿no? En la primera parte de la semiología general, la historia clínica siempre va a ser lo más importante, ¿no? La parte de la anamnesis, porque ahí vamos a sacar los síntomas que tiene el paciente. Si no sabemos escuchar al paciente, si no sabemos preguntarle, no vamos a tener los síntomas que nosotros, el síntoma principal o los síntomas acompañantes, y que es sobre eso lo que vamos a trabajar. Entonces nosotros tenemos que hacer siempre una buena historia, y eso todos los días que van a ir al hospital van a hacer las historias, ¿no? Así como su compañera ya hizo el día de ayer. Entonces yo le decía, cuando ustedes están haciendo su historia, y así como me dices, no, tiene parálisis de Bell, o sea, ya estás diciendo que es una parálisis periférica. Entonces, eso tiene que hacer la historia, ¿no? Plantearnos una hipótesis de qué cosa es el diagnóstico que puede tener el paciente e incluso cuál es la etiología. ¿Ya? Y en semiología neurológica eso es vital. Cada vez que están pensando ustedes por ejemplo, una parálisis, una cosa, ya están viendo dónde puede estar el problema. Entonces van a hacer una hipótesis diagnóstica y ver por qué le pasó eso, que es la etiología, ¿no? Entonces, en este caso, y así como tu compañera se dio cuenta ayer, es difícil hacer una historia clínica en un paciente que tiene problemas neurológicos, ¿no? Ayer he hecho un paciente que está despierto, que ha tenido ciertos problemas neurológicos, pero que no implican qué cosa su estado de conciencia. Entonces, se puede hacer la historia, ¿no? Pero muchos de estos pacientes tienen trastorno de conciencia. Ayer hemos observado alrededor de las camas que estaba el paciente, otros pacientes, ¿no? Que están despiertos, pero no están conscientes. Por lo tanto, a esos pacientes ustedes tienen que hacerle la evaluación neurológica. Entonces, es muy importante poder evaluar. O sea, a muchos de estos pacientes van a tener que hacerle una anamnesis indirecta, ¿ya? Con el familiar para que pueda dar datos, ¿no? Porque el paciente, por los problemas que estamos hablando del trastorno de conciencia, no le va a poder dar. Pero muchas veces, incluso los pacientes no nos dan buenos datos. Por lo tanto, nosotros tenemos que, con los pocos datos que tenemos, ¿no? Buscar, ¿no? Los signos en ese paciente que nos puedan ayudar a poder establecer, como les digo, una impresión, ¿no? Diagnóstica, en este caso, primero, sindrómica, ¿ya? Entonces, es peculiar esto, no es como un paciente que ustedes le consulte por endocrinología, por cardiología, ¿no? Donde no hay compromiso del estado de conciencia. Entonces, aquí en la parte neurológica vamos a tener ese problema y ustedes lo van a ver. Vamos a pasar rápido esto porque ya lo han visto, sino que, ojo, por si acaso, que igual que en la historia general que ustedes hacen, hay datos personales, datos no familiares, que nos pueden ayudar a pensar nosotros qué problema puede tener ese paciente, ¿no? Por ejemplo, si es un niño y puede ver qué patologías puede tener, ¿no? Qué síntomas lo pueden traer con frecuencia a la consulta, ¿no? Por ejemplo, en niños las epilepsias, un adolescente, por ejemplo, migraña, ¿no? Si tiene una cefalea, un adolescente, no hay que pensar que tenga un tumor cerebral, ¿no? Y tiene que pensar que puede ser una migraña, pero depende de las características del dolor de cabeza que tenga ese paciente, ¿no? En un adulto, lo más frecuente pues, son los accidentes cerebrovasculares, neuropatías periféricas, pacientes con temblor, van a ver bastante ahora a que van al hospital, y van a ver porque muchos de ellos pueden tener demencia o enfermedad de Parkinson. Por la raza, por ejemplo, es frecuente encontrar pacientes con secuelas de ACV, por pacientes hipertensos que hacen, ¿no? Hay isquemias o hacen sangrados cerebrales, ¿no?
Y así, ¿no? Por el lugar donde viene, la profesión, muchas patologías cerebrales son, ¿no? Por acumulación de plomo, mercurio, magnesio, etcétera. Entonces hay que hacer una buena historia. Preguntarles por sus antecedentes a los pacientes, ¿no? Hay que preguntarles los antecedentes. Si es un paciente con diabético, hipertensión, son pacientes que tienen más posibilidades de hacer accidentes cerebrovasculares. Entonces, tenemos que preguntar, ¿no? Si el paciente, por ejemplo, esa FA quiere decir que tiene una fibrilación auricular, o sea, una arritmia cardíaca. Y esa arritmia lo que va a hacer es que forme trombos, y esos trombos le van a producir ¿qué cosa? Que esos trombos viajen al cerebro y van a ser propensos a accidentes cerebrovasculares isquémicos cardioembólicos. O sea, tienen que ustedes preguntar, ¿no? Preguntar qué es lo que tiene el paciente. Entonces, por ejemplo, el paciente puede tener un cáncer de mama, un cáncer de mama y hace convulsiones. Y tenemos que sospechar que podría este paciente tener, ¿qué cosa? Una metástasis cerebral. Entonces pregunten, hagan bien sus historias clínicas. Cuando hagan los antecedentes que tenga el paciente, siempre tienen que hacer ustedes en orden cronológico. Por ejemplo, diabético hace 20 años, hipertenso hace 10 años, para que ustedes puedan ver qué medicación toma. Eso es muy importante, si cumple tratamiento o no, ¿ya? Porque eso le va a repercutir, ¿no? En la elaboración, ¿no? De su diagnóstico, de su apreciación. Entonces, tengan en cuenta eso. Bueno, Doctor, antecedentes una pregunta. familiares, ¿no? Algunas enfermedades. Sí, dime. Doctor, perdón, una pregunta. En la lámina anterior, Sí. aparecía que se le daba el uso de anticoagulantes a pacientes con ACV hemorrágico, ¿verdad? No, ¿dónde dice eso? Donde No, dice que, ahí no dice eso, dice, el uso de anticoagulantes puede, la flechita quiere decir que puede producir accidentes hemorrágicos. Es la consecuencia perdón. de la flecha, ¿ya? Por eso le digo, escuchen lo que yo les digo, la lámina no me sirve a mí de guía para poderles a ustedes transmitir lo que les estoy diciendo, ¿no? Pero si van a leer la lámina de repente la van a interpretar de otra forma. Entonces esa flechita quiere decir que les va a producir, ¿no? Pues dice FA les puede producir un accidente cardioembólico. El uso de anticoagulante, el paciente que utiliza anticoagulante, hace un pequeño esfuerzo, ¡plá! Se revienta una arteria en la cabeza y hace un ACV, ¿qué cosa? Hemorrágico, ¿no? Y así todos los que están al inicio, ¿no? Y la flechita les indica qué es lo que le puede producir, ¿ya? Si yo no les digo eso, ustedes lo van a interpretar así como tú lo has interpretado, ¿no? Que esta es una mala interpretación de lo que yo les quiero comunicar, ¿no? Entonces escuchen las láminas, escuchen, ¿no? Porque eso es un resumen para que ustedes puedan, ¿no? Vamos a entrar a lo que es la parte de la semiología neurológica. Entonces hay cosas importantes, ¿no? Hay cosas importantes. Y después antecedentes familiares, por ejemplo, los padres pueden estar sanos, pero uno puede hacer una enfermedad, ¿no? Por enfermedad ligada, pues, ¿no? A genes recesivos. Por ejemplo, enfermedades raras, pues, ¿no? Como enfermedad de Wilson, ¿no? Lo que sí puede tener un carácter de ese tipo, recesivo, herencia recesiva, el Parkinson, ¿no? Después, distrofias, pues, enfermedades medias raras, pero hay que tenerlo en cuenta que puede tener un antecedente, ¿no? En la familia. Y, por ejemplo, padres afectados, ¿no? Enfermedad de Huntington, distrofia miotónica, generalmente son enfermedades, ¿no? Un poco raras, pero hay que tenerlo en cuenta. Y, por ejemplo, sí, en los pacientes que tengan migraña, vienen pues de padres migrañosos, aquellos chicos que pueden convulsionar, también hay que preguntar, ¿no? Y, por ejemplo, las convulsiones febriles también se han visto, ¿no? De padres que han convulsionado cuando han estado pequeños con la fiebre, sus hijos también tienen la posibilidad de convulsionar cuando tienen fiebre, ¿no? Bueno, esto es importante, esta parte, ¿no? De la enfermedad actual. Ya lo han visto, yo sé que lo han visto en la parte de la semiología general que han hecho, pero acá en la semiología neurológica cobra vital importancia, ¿ya? Entonces ustedes tienen que ver la enfermedad si tiene, según el inicio, ¿no? Si es agudo, ¿no? En horas o días puede ser qué cosa, un ictus, o sea, un ACV. Eso es en horas, ¿no? El paciente pierde el estado de conciencia, hace un déficit focal
y eso es en horas, ¿no? Pero puede haber enfermedades, ¿no? Que tengan un inicio subagudo, que es en semanas, por ejemplo, una meningoencefalitis, o pacientes que tengan pues meses, ¿no? Un problema crónico, que es la esclerosis sistémica, ¿no? Que eso va a dañar, ¿no? En forma, ¿qué cosa? Progresiva. Entonces, tenemos que darnos cuenta nosotros cuando hacemos la historia, ¿no? Si tenemos un paciente por los síntomas que nos dice, es un problema agudo, su problema es un agudo, o es un problema, ¿qué cosa? Crónico. Y ustedes van a decir, entonces, paciente, hace 3 horas, bruscamente, presenta tal cosa. O puede ser paciente que hace 3 semanas, ¿no? Pues ya le va a dar a usted, ¿no? Eh, cómo tiene que elaborar su historia. La forma de presentación puede ser, ¿no? Lentamente progresiva, una cefalea que poco a poco va incrementándose, ¿no? Un tumor, por ejemplo, que va creciendo, en brotes, por ejemplo, ¿no? Esclerosis múltiple, y según la evolución, cómo evoluciona, ¿no? Por ejemplo, un ACV, generalmente, ¿no? El ACV te da la la hemiparesia, y ya no se incrementa el daño, ¿no? Ahí queda. En cambio, por ejemplo, una hemorragia subaranoidea, lo que es un sangrado, ¿no? Entonces el sangrado va a ir aumentando ¿no? El volumen de sangrado y va a hacer, ¿no? Que vea hipertensión dentro del cráneo. Y si ese sangrado es importante y la presión es importante, el paciente puede hacer una herniación y se puede morir. Entonces, rápidamente progresa, ¿no? Mejoría progresiva, ¿no? Paciente que hace un cuadro infeccioso, una encefalitis, ¿no? Entonces eso tiene su proceso viral, pasa el tiempo y va a mejorar. Episódica, la migraña, la jaqueca, ¿no? Que son, entonces ustedes cuando hagan su historia, me presenten la historia, van a decir, cómo es el inicio, cómo es la presentación y cómo ha sido la evolución de esa patología, ¿no? Que el paciente lo trae a emergencia, ¿no? Entonces, esto, lo que estamos viendo aquí, ¿no? Están viendo aquí cómo va la enfermedad, ¿no? ¿Ya? Bueno, entonces, eso es importante para que ustedes puedan elaborar su historia, ¿no? Entonces, ¿cómo uno se puede dar cuenta que el paciente, por ejemplo, cuál es el síntoma que lo trae a la consulta, ¿no? Entonces tienen que preguntarle, porque el paciente les puede decir, "Señor, ¿cuándo empezó su enfermedad?" Entonces, la forma de, por ejemplo, sacar el síntoma principal es que ustedes le pregunten qué es lo que lo ha traído al hospital, qué lo trajo, ¿no? Porque el paciente puede empezar con cefalea, un poco. Por ejemplo, a ver, tu paciente, el de ayer, ¿qué lo trajo a la emergencia? O a la Eh, consulta de emergencia, ¿no? el motivo principal fue la opacidad, o sea, la opacidad visual y los vértigos que tenía. Los Eso fue vértigos su que principal. tenía, claro. Porque él tenía ya una cefalea, ¿cierto? Ajá, pero eso fue hace 28 días. Era una cefalea y una cervicalgia hace 28 días que presentaba, pero no le hizo caso. ¿Por qué? Porque el dolor le era tolerable, lo dejaba pasar, pasar. Y hace 20 días comenzó con el tema de los vértigos, ¿ya? Y de ahí ya luego fue acompañada con el tema de la opacidad visual. Es por eso en sí, por esos dos últimos cosas que menciono, que ingrese a emergencia, ¿no? Porque también tuvo lo que es, un accidente. Claro, producto de lo que se le nubló la vista, La perdió la vista y conciencia el y se equilibrio golpeó. se golpeó. Ujú. Entonces, mira, es lo que está narrando su compañera, que lo vamos a ver después, que nos va a narrar ya al final de esta presentación. Vamos a ver que eh, es este cuadrito que hemos visto anteriormente, ¿no? Este cuadrito. Nos está diciendo que empezó por acá, ¿no? Se conversó 20 días de vértigo, se incrementaron hasta que el señor tuvo una opacidad, perdió conciencia y se golpeó, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que, este, tienen que hacer ustedes una buena historia y van a entender que como un cuento, ¿no? ¿Por qué está el paciente frente a ustedes? Entonces, de eso se trata hacer el relato, ¿no? Ahora vamos a ver cómo nos ha relatado su compañera para poder continuar, ¿no? Entonces, deme un minuto, por favor, un minuto.
Ya, disculpe, si no me está haciendo una consulta a un colega que está en el hospital. Entonces, miren, entonces es importante poder nosotros hacer una buena historia. Y van a seguir haciendo historias, ¿no? Ya, pero relacionadas, así como ha hecho Gisela, ¿no? Ha hecho Gisela su historia, un paciente, ¿no? Y tiene varios datos y su paciente al menos que nos ha dado bastante información, podemos hacer el examen y vamos a, primeramente van a ver ese tipo de pacientes, después vamos a ver pacientes que es un poco difícil que nos den información. Entonces, miren, en esta lámina lo importante es, ¿no? Siempre hacer una buena historia clínica, ¿no? Una buena historia clínica. Y después de hacer una buena historia, yo voy a pedir los exámenes que yo creo pertinentes, ¿no? Entonces, no van a ustedes, sin hacer la historia, paciente decir cefalea y al toque ustedes que le dan una tomografía, ¿no? Entonces, así no es, porque la cefalea puede ser por muchas causas. Entonces, tiene que ver eso, ¿no? Entonces, vamos avanzando un poquito porque hay cosas que estamos repasando para que se acuerden, ¿no? Bueno, acá está un poco lo que yo les decía, la pregunta que les hago siempre, ¿no? ¿Son los principales motivos de consulta neurológica? A la cabeza, ¿qué cosa? La cefalea, ¿no? Pérdida de conciencia que he tenido, o sea, este señor tiene estas cosas que justamente les pongo en el cuadro, no es por gusto que les pongo. El señor ayer tenía un cuadro de cefalea, como no me dejará mentir Gisela, pero al final él ha venido porque tuvo una pérdida de conciencia breve, por supuesto, pero que le produjo un golpe en la cabeza. Y por ese motivo vino, sí, por ese motivo consultó, ¿no? Consultó. Y, y, y han tenido que ver cuál era la etiología del problema del trastorno de conciencia que tenía el señor. ¿Por qué tenía esos mareos y por qué tenía, ¿no? El trastorno de conciencia, ¿no? Al final nos va a contar el problema que tiene este señor Gisela, ¿no? Después, todo esto ha tenido el señor, ha tenido cefalea, pérdida de conciencia y mareos también ha tenido, ¿no? Mareos, vértigo, ¿no? Ha tenido este señor. Pueden consultar por movimientos involuntarios, ¿no? Desde temblores, que son movimientos muy cortitos, hasta movimientos muy exagerados, como son el balismo, el hemibalismo, que seguramente lo han escuchado. Pero puede consultar el paciente porque tiene debilidad muscular, porque tiene convulsiones, porque tiene trastorno en la visión, no ve con un ojo, que también un poquito este señor también tenía, ¿no? Que se le nublaba la vista. Por dolor van a consultar, ¿no? Por parestesias o por adormecimientos. Y también, ¿no? Porque el paciente o duerme demasiado o no puede dormir, trastornos del dormir. Entonces, aquí lo he desarrollado eso, pero bueno, vamos a pasarlo para poder llegar, ¿no? Ya lo vamos a ver. Entonces, con esta parte estoy concluyendo una introducción a la historia clínica neurológica, ¿ya? Entonces, ya saben, se va a hacer algunos seminarios, por ejemplo, de cefalea, donde van a discutir todos los tipos de cefalea, cómo enfocar la cefalea, que lo vamos a ver también en la práctica, ¿ya? Entonces, todo lo que hemos hablado anteriormente es la anamnesis, o sea, los síntomas que va a consultar el paciente, ¿no? Entonces, una vez que él me consulta los síntomas, yo tengo que chequearlo. Y eso va a ser, ¿qué cosa? La exploración neurológica, que voy a buscar yo, qué signos tiene ese paciente, ¿no? ¿No? Y hay algunos signos, ¿no? Dos, tres signos que se suman y nos forman ya síndromes. Entonces, eso voy a buscar yo aquí en la exploración neurológica. Entonces, la exploración neurológica hay que hacerlo desde la parte más superior hasta la parte más inferior. Hay que tener un orden. Si ustedes no son ordenados, van a hacer un mal examen neurológico. El orden es importante, acá el orden. Por eso yo le digo, vamos a empezar por la parte más superior y vamos a ir, ¿no? Bajando para que ustedes puedan estar, así, hacer un examen neurológico ordenado. Ya no van a empezar pues, por los pies y van a acabar en la cabeza. Entonces, para eso, ¿no? Suelo, ¿no? Empezar así, ¿no? Estos son las 10 cosas que vamos a evaluar en el examen neurológico del paciente, ¿ya? Entonces son 10 cosas que vamos, por eso te digo, ordenadamente. Vamos a ver primero las funciones mentales, que ya lo estuvo evaluando en parte tu compañera ayer a la hora que hizo su historia clínica, ¿no? Después de ver las funciones mentales, vamos a pasar, ¿no? A los
nervios craneales, ¿no? Que están en el tronco encefálico. De ahí salen los nervios craneales. ¿Cuántos nervios craneales son, Henry? 2, doctor. 12. Entonces, cada uno de ellos vamos a ver cómo se evalúan. Cada uno de ellos son 12. Entre las funciones mentales y los nervios craneales, es un buen tiempo que nos vamos a tomar, porque son 12 pares y hay que examinarlos, los 12, ¿no? Son 10 funciones mentales que vamos a ver y hay que examinarlas todas. Después vamos a ver el sistema motor, después el sistema sensitivo, cómo evaluamos, ¿no? Cómo evaluamos la función cerebelosa. Vemos los reflejos anormales, movimientos anormales, ahí un poco que les decía que consultan, ¿no? Por temblor. Temblor van a ver mucho. Vamos a pasar por visita a los pacientes allá y van a ver ustedes que gran mayoría de los pacientes, ¿no? Mayores tienen ¿qué cosa? Movimientos anormales. Después vamos a ver los signos meningios, que lo vamos a ver en parte de la clase de síndrome meningio. Vamos a ver la marcha, y la parte 10 de la evaluación neurológica es el sistema nervioso autónomo, ¿no? Que tiene que ver, ¿no? Con el equilibrio entre el parasimpático y el simpático. Pero eso no se evalúa pues directamente en una evaluación neurológica, sino vamos a ver cómo está su sistema cardiovascular, cómo está su sistema respiratorio, cómo está la piel. Entonces ahí vamos a ver nosotros este sistema nervioso autónomo, indirectamente. Ahora, ya saben que tenemos 10 cosas en general 9 cosas que vamos a evaluar en el paciente, ¿no? Que es el examen neurológico, ¿no? Eh, eh, que tenemos que revisarle a todos los pacientes, ¿ya? Lo primero que vamos a empezar es con las funciones, ¿qué cosa? Las funciones mentales, ¿ya? Entonces ahora vamos a revisar en esta mañana las funciones mentales, ¿ya? Entonces, el examen neurológico, miren, acá hay una lámina bonita que lo sacaba de ahí del internet, ¿no? Donde en un cuadrito, o solo en este cuadrito de acá, está todo el examen neurológico, ¿no? Y por acá van a ver ustedes, acá alrededor han puesto los nervios craneales, pero acá adentro han puesto la función motora, por acá la función sensitiva, y por acá están evaluando las funciones superiores, ¿no? Entonces, y entonces tienen toda la evaluación en este cuadro. Bueno, nosotros vamos a empezar, ¿no? ¿Para qué nos sirve la exploración neurológica, no? Entonces, miren, ya les dije desde el inicio, ¿no? Acá vamos a concluir. Les va a servir a ustedes para establecer si existe o no una lesión o una alteración funcional en el sistema nervioso, tanto central como periférico, ¿no? Entonces, un poquito que, acuérdense que hemos empezado hablando de la parálisis de Bell. Entonces, nos va a establecer si hay o no una alteración, ¿no? Porque yo tengo una parálisis periférica, una parálisis en la cara, ¿no? Una parálisis facial. Entonces tengo que establecer, ¿no? Si hay lesión periférica, pues una lesión, ¿qué cosa? Central. Y si es que hay o no la hay, ¿no? Luego vamos a ver, y esto es importantísimo, cada síntoma y cada signo ustedes que encuentren, ¿no? En el paciente les va a indicar, ¿no? Una región topográfica, ¿no? Que puede tener una lesión, una alteración funcional. Ojo, todo lo que vamos a encontrar nos va a decir si está bien esa zona topográfica o hay una alteración, ¿ya? Que puede ser en el tallo cerebral, en la corteza cerebral, un nervio periférico, etcétera. Pero cada síntoma que tenga el paciente, ustedes están pensando qué parte está afectado, ¿no? Qué parte de la topografía, de la neuroanatomía está afectado. Y lo otro, ¿no? Es apoyar a la etiología. Por ejemplo, ustedes me dicen, tiene una parálisis facial, ¿no? Yo no sé si es central o periférica. Y como decía, ¿no? Para dar respuesta a Henry, decía la parálisis facial de Bell. ¿Cuál es la etiología de la parálisis facial de Bell, Henry? O sea, la parálisis facial periférica. Doctor, se me ocurre un ACV de tipo isquémico. ¿Una qué? Un ACV de tipo isquémico. No te escucho bien. Un ACV de tipo isquémico, accidente No, cerebrovascular. ya, entonces miren, la parálisis facial periférica no es igual que la central, por eso
esta parte, esta lámina de acá, con tu ejemplo que nos has dado, se entiende claramente, ¿no? El paciente viene y tiene una simetría facial. Tú tienes que decir si es central o periférico. Y si es periférico, no puedes decir tú cuál es la causa, ¿ya? ¿Cuál es la causa de esa parálisis periférica? Entonces, te dice la teología. Vamos a, acuérdense de esto. Uno, ¿no? De la alteración funcional de la parte periférica o central. Dos, la topografía, dónde está la lesión. Y vamos a continuar con tu ejemplo que nos has dicho. Y la etiología. Entonces, vamos a avanzar. Entonces, yo les voy a mostrar una lámina y ustedes me van a decir. Y esto nos va a ayudar. Este señor que ven ustedes, que la parálisis que justamente nos dijo Henry, dime tú, ¿es una parálisis derecha o izquierda? Para los dos, ¿ah? Y lo voy a agrandar. Y me van a decir si la parálisis, hay parálisis facial o qué cosa encuentran en la cara y si sospechan ustedes que la parálisis facial es, es derecha o izquierda. ¿Y por qué? A ver, Gisela, como le Doctor. digo, este es un taller, ¿ah? Este es participación, no es una clase. Mm, ya. Ese es una parálisis facial del lado derecho, ya. Em, ¿Qué otra característica más, doctor? Es derecho, ¿no? ¿Tú qué Sí, dices, doctor, Henry? derecho. ¿Derecho o izquierdo? Doctor, parece que es izquierdo porque parece que está jalando los músculos del lado izquierdo del rostro. Ah, Ya. Entonces vamos a preguntarle a Gisela, ¿por qué nos dice que es derecho? Henry nos dice que es izquierdo porque está jalando hacia el lado izquierdo. Y tú, Gisela, nos dice que es derecho. ¿Por qué es es derecho? derecho. ¿Ah? Mm, mm, Según por el tema de la musculatura, doctor. ¿Qué pasa con la musculatura? em, Cuando no tiene lo que es el tema de la tonicidad, lo veo eh, lo veo como un poco elástico, y también si me fijo en el contorno del globo ocular, como que se ve un poco distendido. Ujú. Eso es lo que observo, doctor. A diferencia del otro lado, porque normalmente cuando he observado a una persona con parálisis facial, he visto que la, el entorno o el contorno del globo ocular estaba un poco distendido, así medio alargado, ¿ya? Y bueno, también el rostro, pues, que se asimila, ¿no? Okay. Muy bien, muy bien. Entonces estamos uno a uno y vamos a definirlo después. Acuérdense de esa carita, ¿no? Entonces, Gisela nos dice que es derecho y Henry nos dice que es izquierdo. Entonces, de eso se trata. O sea, apenas uno ve un paciente, ya vemos que hay una simetría facial y que probablemente vea una parálisis facial, ¿no? Tenemos primero que ver si es derecha o es izquierda. Ya estamos uno a uno ahí. Y después vamos a ver si será una parálisis central o es una parálisis periférica. Y después de eso vamos a ver si es central, cuál es la causa, y si es periférica, cuál es la causa, ¿no? Y eso nos va a ayudar ya el examen, ¿no? Pero nosotros el paciente nos va a venir así y vamos a verlo, ¿no? Y vamos a hacernos todas esas interrogantes que les he preguntado ahorita, ¿no? Pero vamos a ver qué cosa el paciente el nivel de conciencia, ¿no? ¿Cómo está esta chica? ¿Cómo la ves, Henry, a esta chica? ¿Cómo estará su nivel de conciencia? Se le ve, doctor, distraída. Eh, ¿Qué es el nivel de conciencia? ¿Cuál es su estado de conciencia? ¿Cómo puedo decir, cómo puedo yo clasificar el estado de conciencia? ¿Vigilia? ¿O cómo puedo valorar el estado de conciencia? ¿Está en vigilia, doctor? Vigilia, ya. ¿Qué más? ¿Qué más puede estar?
No se me ocurre más, doctor. Que a ver, ¿qué nos dice Gisela? A ver. Ayer has visto, Mm, has tenido la oportunidad de ver, y yo les decía, mira, mira, te decía Gisela, tú pues, este paciente que estás conversando tú está diferente al de allá, está diferente de allá, ¿no? Entonces, ¿qué cosas nos puedes decir más? mm, en su estado. Sí, Por ejemplo, los pacientes que estaban ayer, había unos que estaban en despiertos, alerta. ¿no? Hay otros que Está están, ¿qué cosa? está en estado de alerta, doctor. De Que, alerta, ¿no? De de alerta. alerta, está a la expectativa de lo que pueda pasar con su entorno, ¿no? Por eso estado de Ah, alerta. ya. Vamos a ver entonces cómo evaluamos el nivel de conciencia. Vamos a revisarlo ahora. Pero repasen ustedes, porque eso van a tener que hacerlo todos los días que vamos a verlo, ¿no? Y se van a dar un paseíto ustedes por las 24 camas y ustedes van a preguntarse cuál es el nivel de conciencia y cómo evalúan el nivel de conciencia. Esa va a ser la tarea que van a hacer el día que van a la... ¿Qué te vamos mañana? O avanzamos un poco más y van el día jueves, ¿ya? Entonces, lo otro que vamos a ver es la actitud del paciente, ¿no? Por ejemplo, ¿qué actitud tenía ese paciente que estaba al fondo, que gritaba, ¿no? Que era diferente a la actitud del paciente que estaba contigo. Entonces, ahí, ¿no? Y lo otro que vamos a tratar de ver también es la marcha, ¿no? Es importante ver la marcha. Sin embargo, en el hospital eso va a ser un poco difícil porque nuestros pacientes casi todos están, ¿qué cosa? En cama, ¿no? En cama. Entonces, por muchos motivos y por la gravedad de su enfermedad, el estado general, están en cama, ¿no? O porque están recibiendo la medicación, la vena, entonces tiene que estar en cama. Bueno, entonces acuérdense de esta imagen que es el global de lo que vamos a ver nosotros, ¿no? Y en esa cara vamos a ver cómo está el movimiento muscular, cómo está la masa, si el paciente está despierto, no está despierto, si está alerta, no está alerta. Entonces vamos a ver. Entonces miren, lo primero que uno ve, y lo han revisado en semiología general, ¿no? Y en semiología también endocrina. A ver, ¿qué fases hay en endocrino? Un par de fases, a ver, que han pasado por endocrino, ¿no? Fases abotagadas, por ejemplo, en un paciente con hipotiroidismo o también un paciente con el síndrome de Cushing. Claro. Entonces hay Así es. fase cuchinoide, fase, ¿no? De hipotiroidismo. Entonces, igual acá, en neurología también va a haber fases, ¿no? Por ejemplo, esta persona que está aquí, esa cara que ven, ¿qué notan ustedes? ¿Cuál es lo característica? Qué le llama la atención de esta cara? Por la asimetría que presenta su rostro. ¿Ya? ¿Hay eh, asimetría realmente? ¿Qué dices, Henry? Doctor, yo considero que más se le puede ver al paciente en un estado de estrés. Estrés, ¿no? ¿Qué dices tú, Gisela? ¿Qué te parece? ¿Qué te llama la atención? Se ve con el rostro, mm, Tú podrías decir que es expresivo ese rostro o no. sí, ¿Sí es expresivo? sí es, sí es un rostro expresivo, doctor. Porque el rostro expresivo es, por ejemplo, que tú estás hablando y notas el movimiento de hablar, se mueven los ojos, ¿no? Hay Ah, ya. cambios en la Entonces no cara es cuando un tú estás rostro. hablando. Si, por ejemplo, es expresivo porque te puedes, de acuerdo a la circunstancia donde estás, te puedes reír, te puedes amargar, ¿no? Entonces, eso es expresivo, ¿no? Pero Ujú. ¿será expresivo este paciente o no? No, no Doctor, se ve expresivo, doctor. Ah, doctor, a lo mejor dime. tiene esas fases porque está atravesando un episodio de dolor. Claro. Este paciente, ¿ustedes ven arrugas?
Sí, ¿Le ven doctor. arrugas en la frente? ¿Ah? En la Ah, No frente, tiene muscular. arrugas. no, no en la frente, ¿Cómo no. estás? ¿Se ven bien los surcos nasogenianos? ¿No parece un paciente que ha pasado por cirugía plástica, que los vuelven inexpresivos? Acuérdense de la Tigresa del Oriente, ¿no? Que están, ¿cómo están? Jalados, ¿no? O jalan, ¿no? ¿Cierto? Este paciente tiene una contractura muscular. Miren los esternocleidomastoideos, ¿ven o no? Sí, doctor. Y ustedes pueden simular esa fase si comienzan a hacer una contractura del cuello, van a notar contracturado esta persona. Por eso es que no puede cerrar los ojos, no puede, ¿qué cosa? Cerrar la boca y la boca se le ha estirado, ¿no? Este es un paciente este, es un paciente, ¿no? Que le ha dado, eh, ha tenido infección, ¿no? Por el tétanos, ¿no? ¿Cómo se llama el clostrillo? Clostridium tetani. El clostrillo tetánico, ¿no? Botulino. Por eso es que le aplican, ¿no? Le aplican, ¿qué cosa? Suero botulínico, ¿no? Para que a las personas, ¿qué cosas? Se estiren, ¿no? Entonces este paciente tiene, ¿no? Clostridium tetani. Entonces este pacientito, ¿no? Está estirado, ¿no? Y esa es la famosa, ¿qué cosa? Risa sardónica del paciente con tétanos, ¿ya? Y esa contractura que se ve en la cara, también lo vamos a ver que es una contractura máxima y podemos ver nosotros otros síntomas, ¿no? También en el paciente con tétanos, por la contractura máxima que se da en extremidades, en el cuello y todo, ¿no? Entonces, vamos a ver varias fases, ¿no? Y acá, por ejemplo, la fascia simétrica, que es la que vimos en el paciente en la primera lámina que le presenté. Esta señora, díganme ustedes ahí al ojo, rápido. Parálisis derecha, izquierda. Rápido, Henry, tienes 2 segundos. Doctor, Derecha, ¿de qué lado? de La la señora paciente de que acá, la que está acá. Esta señora de acá, esta. Derecha, izquierda, rapidito. derecha. ¿Qué dice? ¿Qué, Gisela? Gisela, Izquierda, doctor. izquierda. Es Entonces, miren, izquierda. miren, cuando uno tiene una simetría facial, ¿no? Vamos a ver qué cosa. Vamos primeramente a ver si hay borramiento de los surcos frontales. ¿Ya? Vamos a ver. ¿Ya? ¿Qué vamos a ver? Si el ojo se cierra, ¿no? Acá vamos, cierra el ojo, cerrado el ojo, ¿no? Y vamos a ver borramiento del surco del lado afectado. El lado afectado se borra el surco porque el músculo, como decía Gisela, ese músculo está flácido, no tiene fuerza. Por lo tanto, el músculo sano va a jalar hacia su lado porque está con toda la fuerza. Y como el otro no le ofrece resistencia, se va a ir hacia el lado sano. Henry, cuando veas tú que la cara se va a jalar al lado sano porque el lado enfermo no le va a ofrecer resistencia. Por eso tiene razón Gisela, ¿no? Entonces el paciente va a ver borramiento del surco nasogeneano, el paciente no va a poder cerrar el ojo, ¿ya? El labio se va a ir hacia el otro lado, va a haber asimetría bucal y el orificio, ¿no? Desviación de la comisura labial hacia el lado sano. Entonces, volvamos acá. ¿Dónde la parálisis, Henry? Ah, en el ¿Derecha o lado izquierda? derecho, doctor. Del lado derecho. ¿Queda? ¿Queda o no queda? Sí, doctor. Queda, ¿ya? Entonces, cuando vean un paciente, ¿no? Vean la asimetría, van a ver ustedes, probablemente tenga parálisis. Esa parálisis va a ser del lado donde vea borramiento. Acá está borrado, mira, acá está borrado. Acá hay surcos y acá no hay, ¿cierto? ¿No? Este ojo no puede cerrarse en comparación del otro ojo que decía, ¿no? Porque no, la musculatura va a estar afectada. Y como este lado está flácido, la secomisura y todo se va a ir hacia el lado sano. Por lo tanto, la parálisis del lado derecho, ¿ya? Ahora vamos a ver, ya sabemos entre una simetría facial dónde está la parálisis, si es derecha o es izquierda. Ahora vamos a ver si es central o periférica. Entonces, cuando es central,
¿no? Cuando es central, los surcos se mantienen los surcos a nivel de la frente, ¿ya? A nivel de la frente. Y la parálisis es más de la boca, es más de la boca. Entonces ustedes pueden ver en esta señora de acá que conserva los surcos, y es la boca la que se va, ¿no? Con mayor fuerza hacia el lado sano. ¿Qué parálisis tiene esta señora? ¿Derecha o izquierda? La señora de acá abajo, a ver chicos, acá, derecha, izquierda. Derecha, doctor. Derecha, ¿no? Derecha. La señora, ¿qué parálisis? Izquierda. Izquierda, ¿ya? Entonces queda, ¿ya? Queda. Entonces, ahora, la señora de acá, como que tiene más conservados los surcos en la frente, la parálisis es más bien central. La parálisis facial periférica es igualito a este paciente de acá. Este, este tiene una parálisis de Bell, Henry, porque se borran todos los surcos del lado que está comprometido, ¿te das cuenta? Acá en la derecha se notan bien los surcos, en el lado izquierdo se ha borrado. Cuando es parálisis facial periférica, ¿no? Se compromete toda la hemicara. Cuando es central, es básicamente la parte de los labios. Entonces van a ver las arrugas conservadas, ¿no? Aparte de eso, el paciente va a tener déficit focal, ¿no? De otra extremidad en la parálisis central. Si no, si es mínimo, entonces vean ese recurso que en la parálisis facial periférica es toda la cara. Entonces, si estamos ante una parálisis facial, ¿no? De este tipo, periférico. Entonces, ¿cuál es la etiología? La etiología es una inflamación del nervio. Qué nervio da la motilidad a la cara? ¿Qué nervio? El facial. El facial. Es el séptimo nervio, ¿no? Por lo tanto, hay un problema en el séptimo par. Por lo tanto, están haciendo ustedes su diagnóstico de cosa ya topográfico. O sea, no es a nivel sistema nervioso central, sino es a nivel del sistema nervioso periférico, ¿no? ¿Y cuál es el compromiso? Del nervio facial. Ahora, la etiología, por qué el nervio facial tiene ese problema? Entonces, cuando ustedes busquen parálisis de Bell, es por un proceso inflamatorio del sistema del séptimo nervio, ¿no? Que es probablemente de etiología viral, si ustedes leen. Entonces, no hemos hablado, ni siquiera estamos hablando de todo lo que es el examen neurológico, sin embargo, estamos haciendo diagnóstico topográfico, diagnóstico qué cosa, probablemente etiológico. ¿Se dan cuenta? Entonces, y todo lo que vamos a ver durante estas semanas, todo va a ser igual. Síntoma que vemos, signo que encontramos, nos va a dar una localización topográfica, ¿no? ¿Qué es lo que está afectado? Y podemos nosotros incluso ir más allá a ver cuál es por la etiología que tenga este paciente. Por decirles, esta señora tiene una parálisis facial de origen central, ¿no? Central. Entonces, ¿cuál sería la causa del problema a nivel de la corteza cerebral? ¿Qué le pasó? ¿Cuál sería la causa? Paciente mayor, Un ACV, doctor. un ACV. Entonces, estamos hablando ya, muchachos, de etiología. ¿Se dan cuenta? Entonces, así es la neurología. Les va a dar localización topográfica y les va a ustedes a inducir a lo que yo les decía en esa lámina, ¿no? Que van a buscar ustedes probablemente una causa etiológica. Y así va a ser, así cada cosa que evaluemos nosotros, vamos a tener esta misma lógica de pensamiento. Entonces, me tomo mi tiempo en esto para que ustedes puedan, ¿no? Este, saber qué cosa cada vez que encontramos un síntoma y hallamos un signo, vamos a ver la localización topográfica y probablemente le echemos también la causa, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos a continuar. Hay otras fases, ¿no? Que vamos a ver, la fase parkinsoniana, que tiene sus características, que vamos a pasar rápido. Otra fase pseudobulbar, fase miasténica, que son fases características, así como les conversaba, de las fases que han encontrado en endocrino, acá también hay fases, ¿no? Varios tipos de fases, ¿no? Que vamos a ir a ver. La actitud es lo que ayer veíamos con tu compañera, que era que hay pacientes que pues tienen una actitud más colaboradora, ¿no? Que conversan y están muy colaboradores,
te dicen todo lo que tiene, no tienes que sacarle mucho, el paciente te dice, pero hay otros que son negativistas, ¿no? Como vamos a ver en esta lámina de acá, ¿no? Las posiciones de gatillo en fusil, paciente con contracturas, les decía el tétano, vamos a no solamente verle la cara, no, sino la posición también, ¿ya? Y estas posiciones, miren, ve, contracturas máximas, paciente con tétanos, por la contractura muscular, hacen esas, ¿no? Ya acá paciente con rigidez de nuca, entonces podemos también encontrar una actitud del paciente no en la cama, aparte del decúbito, con ciertas posiciones que nos van a llamar la atención, ¿no? Y acá un poco la actitud para la marcha, que les decía, ¿no? Al inicio de la lámina, pacientes que tienen una marcha especial como el paciente con Parkinson, ¿no? El paciente que tiene ACV, vamos a verlo, miren esta imagen, característica, ¿no? Porque la pierna está, ¿cómo se llama? Está espástica, está cuesta, ¿no? Y entonces el paciente tiene que, para movilizar el pie, no puede doblar la rodilla, sino moviliza toda la pierna, ¿no? Ya. Entonces, vamos a hablar ahora una parte de la exploración. Entonces, todo lo que hemos visto hasta este momento ha sido la primera impresión que nos va a dar el paciente, ¿no? Que hemos visto su cara, cómo camina, cuál es su actitud, eso lo vamos a ver. Pero ahora sí, vamos a entrar en la primera parte de la exploración de las funciones cerebrales, ¿no? Entonces, vamos a ver, vamos a avanzar hasta el habla hoy día, ¿ya? Mañana complementamos el resto para que ustedes, vayan revisando, acá lo que me interesa es la evaluación del estado de conciencia. Entonces, estas 10 cosas son lo que vamos a ver nosotros, ¿no? Vamos a valorar el estado de conciencia del paciente, la atención, la orientación, el habla, el lenguaje, noxias, praxias, memoria, ¿no? La abstracción, el juicio y razonamiento y el cálculo. Todo eso tenemos que hacerle a los pacientes que van a ustedes a hacer la valoración neurológica. Entonces, vamos a ver, ¿cómo yo valoro el estado de conciencia del paciente? Ya algo me han dicho, ¿no? Vamos a revisarlo cómo se hace. Entonces, el nivel de conciencia, ¿no? Ya saben ustedes que el nivel de conciencia, ¿no? Está, ¿no? Relacionado a nuestras funciones superiores, ¿no? Y vamos a verlo nosotros en el paciente, que generalmente el paciente puede estar, el estado de alerta del paciente es lo que vamos a ver, ¿no? Y eso, el estado de alerta va a depender, ¿no? De cómo el paciente, a través de sus sentidos, ¿no? De sus sentidos, eh, va a captar los estímulos, ¿no? Externos, y que van a viajar a través de los diferentes, ¿no? Sistemas. Y en este caso, acordaránse ustedes del sistema reticular, ¿no? Ascendente, ¿no? Que es el SARA, que pasa, pues, ¿no? Por el tronco cerebral, como ven acá, llega a la corteza cerebral, ¿no? Y nos va a dar, ¿no? Eh, ese paciente, ¿no? Los diferentes grados de alerta que tenga el paciente, ¿ya? Entonces, ¿cómo valoramos nosotros? Nosotros podemos valorar, ¿no? De diferentes formas. Nosotros podemos decir, yo les digo, a ver, ¿cómo está ese paciente? Usted mira, está somnoliento. El otro me dirá, ¿cómo está tu paciente? Está, a ver, qué otros grados de compromiso de conciencia conocen? A ver, Gisela. El paciente puede estar despierto, puede estar somnoliento. ¿Qué más puede estar? Ya. Alerta puede estar también em, mm, no se me ocurre nada más, doctor. A ver, Henry, ¿qué más? Doctor, los pacientes que tienen fiebre también pueden estar presentando delirios. Delirio, ¿qué más? De ahí, no conozco más, doctor. Miren, el paciente puede estar, mira, el paciente puede estar despierto, ¿no? Puede estar despierto, ¿no? Puede estar, ¿no? Con letargo, o sea, con somnolencia, puede tener estupor, ¿no? Y este estupor quiere decir que el paciente está más que somnoliento, ¿no? Entonces el paciente lo despiertan, ¿no? Y el paciente que está somnoliento comienza a conversar con ustedes y tiene una conversación fluida. Sin embargo, el paciente que está en estupor es un paciente que está así dormido, ustedes lo levantan, abre los ojos, ¿no? Y de repente emite una palabra y unos segundos y se vuelve a dormir.
Ese es estupor superficial. Pero puede tener un estupor más profundo. Entonces ustedes lo pueden, le hacen, provocan el dolor, abren los ojos y nada más. Entonces es un estupor profundo. Y en coma es aquel paciente que no le va a referir nada. Pero eso es una apreciación que lo vamos a hacer en la práctica. Yo le voy a decir, a ver, para ti qué es este paciente, para ti es el otro, y va a ver, no, a mí me parece que está atento, pero está confuso, el otro dice que está somnoliento, entonces cada uno valora, ¿no? Por ejemplo, yo le digo, este paciente, ¿cómo está? ¿Cómo lo ven este paciente? Al primero, arriba, Qué confusión, doctor. ¿no? Confuso. Pero para que digan que, o sea, miren muchachos, para que digan que está confuso, no me pueden decir eso, porque tú tienes que, ¿cómo sé que está confuso? A ver, ¿tu paciente estaba confuso ayer, No, no, doctor. ¿por qué no estaba No confuso? estaba con, ¿Por qué? porque se ubicaba en el en el espacio y en el tiempo, doctor. Entonces, ¿cómo yo puedo decir que este paciente está confuso si yo no le he preguntado nada? De repente por sus ojos, doctor. No, pues no nos dice Pues, nada, no nos dice nada. Por ejemplo, tú le puedes ver, vamos a ver pacientes que están despiertos y no están, no están alerta, ¿no? Entonces, este paciente puede estar despierto, pero no está alerta, no está atento. Eso sí yo podría decir, ¿no? ¿Por qué? Pero yo me voy a acercar, el paciente está con los ojos abiertos, ¿no? Está despierto, pero eso no me asegura que yo diga que esté atento, ¿no? Entonces, peor aún, no puedo decir si está confuso porque yo no le puedo preguntar nada. Para que esté confuso, tú dices, señor, ¿cómo se llama? No me responde. Señor, ¿dónde vive? Ah, no sé. ¿Dónde se encuentra? En mi casa, te dice. Ese está confuso. Entonces, ojo, una cosa es el estado de conciencia y otro es el contenido. El contenido es cuando ustedes preguntan, pues, ¿no? Le van a preguntar. Entonces, este paciente, si yo le valoraría, está despierto, ¿cierto? Pero yo no sé si está atento o no, ¿cierto? Entonces, eso vamos a valorar nosotros, ¿no? Entonces, el estado de conciencia puede ser un paciente que esté despierto, ¿no? Que esté somnoliento, que tenga estupor superficial o profundo, o un paciente que esté en coma, ¿ya? En coma. Esos son en general lo que uno puede apreciar en forma, ¿qué cosa? Subjetiva, no es lo que me parece a mí. Pero para evitarse eso, nosotros, ¿qué cosa vamos a utilizar para hablar el nivel de conciencia? La famosa escala, ¿qué cosa? De Glasgow. Y esto sí tienen que aprenderse ustedes porque esto lo van a aprender ahora, si que no se acuerdan, y van a utilizarlo siempre, ¿no? Entonces, la escala de Glasgow tiene esta puntuación, ¿no? ¿Qué valora? ¿Qué valora? Valora la apertura ocular, ¿no? Si el ojo está abierto o no. Te va a valorar qué cosa? La respuesta verbal y te va a valorar la respuesta motora. Si, por ejemplo, ustedes, este paciente de acá, miren, este chico de acá, ¿dónde está el chico? A este chico de acá, en apertura ocular, ¿cuántos puntos le dan? Dice, Eh, ¿cuánto le ponen? Acá está la valoración, miren. ¿Cuánto le ponen? cuatro, doctor, espontáneo. 4 le ponemos, ¿no? A este señor, ¿cuánto le pondrían de apertura ocular? Acá está. ¿Cuánto le ponen? 1. Bueno, 1, pero que ustedes tendrían que ahí valorar, ya no es 1, sino tenemos que nosotros primeramente, este señor, este señor que está durmiendo acá, este señor que está durmiendo acá, yo le tengo que llamar, ¿no? Señor, si yo le digo señor y abre el ojo, ¿cuánto le pongo? Tres, doctor. Pongo 3. Pero si este señor, yo le hablo y no me responde, la siguiente Ahí opción es va. producirle qué cosa, dolor, ¿no? Si le provoco dolor y si al dolor abre, le doy 2 puntos. Pero si ni al dolor me abre, eso tiene qué Ahí dice cosa, no hay- 1 punto. ¿Entendido? Sí, doctor. Sí. Sí, doctor. Ojo, que ustedes Sí, lo van a hacer doctor. eso el día de mañana o pasado mañana. Y ya no, yo no les voy a decir, ¿ah? ¿Ya? Entonces, después del ojo que está arriba,
van a bajar ustedes a la respuesta verbal, igualito. Si el paciente es así como el señor de ayer, está orientado, conversando, ¿no? Espontáneamente, va a tener pues sus 5 puntazos, ¿no? Pero si el señor está despierto, ¿no? Pero está desorientado y hablando, ¿cuántos puntos? 4. Si habla palabras inapropiadas, o sea, no le entiende lo que usted dice, 3 puntos. Y si el paciente, ¿no? Al dolor, al dolor, habla y hace sonidos incomprensibles, ustedes le ponen 2 puntos, ¿ya? Y si a usted incluso le provocan dolor y no habla nada, ¿qué cosa? 1 punto. Entonces, y de ahí vamos a pasar, ¿qué cosa? A la respuesta motora, ¿ya? Miren, la respuesta motora. Aquí sí, esto tienen que repasarlo, a repasarlo porque yo les digo, ¿qué cosa es una flexión anormal? ¿Ah? ¿Qué es una retirada? ¿Ya? Aquí no vamos, aquí, esto va a ser tarea para mañana, para que ustedes me digan, ¿ya? Esta parte quiero que lo lean, ¿ya? Porque si yo les digo ahorita, voy a repasar, flexión anormal, retirada de flexión, ¿qué cosa es? Ustedes, mañana, yo les voy a decir, a ver, ¿cómo es? A ver, simule una retirada de flexión, ya van a ser ustedes, ¿ya? Porque el paciente de repente no lo va a poder hacer porque está con un grado de conciencia comprometido. Pero ustedes lo practíquenlo porque eso lo vamos a hacer. Ahora, la puntuación. ¿Cuál es la puntuación máxima? Henry, ¿cuál es la puntuación máxima? 15, doctor. ¿Cuánto? 15. La mínima, 3. 3. Tarea para mañana. ¿Cuándo hablamos de escala de Glasgow leve? ¿Cuándo hablamos de moderado? ¿Y cuándo hablamos de severo? ¿Y para qué nos sirve la escala de Glasgow? ¿Ya? Esa es la tarea para ustedes. Entonces, el nivel de conciencia lo podemos valorar subjetivamente. O sea, yo lo miro y digo qué me parece, pero lo mejor es evaluarlo a través de una escala, porque para todos, cuando yo hablo de una flexión normal al dolor, va a ser 3 puntos, ¿no? No va a ser para ella 4, ni para ti 5, ni para mí 6. Para todos es 3, ¿ya? Si, por ejemplo, hace sonidos incomprensibles, para todos es 2. Por lo tanto, la escala de Glasgow es una escala que nos permite estandarizar, ¿no? Esa evaluación entre todos, ¿ya? Entonces, la escala de Glasgow tiene que aprendérsela. Y es fácil. Van a ser, como les digo siempre, como dice la canción, de la cabeza a los pies. Primero lo que está más arriba, que son, ¿qué cosa? Los ojos. Después viene la boca y después viene la parte motora de las extremidades. Y cada uno da un puntaje, ¿no? Igualito va en forma, ¿qué cosa? Descendente. Ponen 4, 5 y 6. Entonces yo creo que no van a tener ningún problema. Lo que sí se van a tener que aprender es esto, ¿no? El contenido. Cuando yo le doy 2 puntos en la verbal, entonces eso repásenlo ahora y repásenlo de abajo y me van a decir mañana, ¿cuándo hablo yo de el escala de Glasgow, el estado de conciencia, leve, moderado y severo, y para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve, no? Porque yo puedo calcular, pero ¿para cuál es la utilidad que tengo de esto, no? Bueno, entonces, eso queda tarea para mañana. Lo otro la otra función que vamos a ver, primero vemos el estado de conciencia, ¿no? Ya si está en la escala de Glasgow, si está despierto, ¿no? Y la parte subjetiva, si está con somnoliento, si tiene sopor o está en coma el paciente, ¿no? Con escala de Glasgow también vamos a decir que está en coma cuando ustedes me digan qué valores mañana. Entonces, después que ya yo veo, ¿no? Ya lo veo al paciente, ¿no? Este paciente, este de acá, yo lo veo, ¿no? Que está despierto, ¿no? Está despierto, ¿no? Ya yo lo despierto, pero yo digo, ¿este paciente está atento? No puedo saber. Entonces, vamos acá, la atención, ¿no? Entonces, es la capacidad de mantener, ¿no? Selectiva la conciencia sobre una cosa, ¿no? Así como supongo que están ustedes ahorita, atentos, ¿no? Atentos. ¿Qué te parece esta persona, Henry? ¿Estará atenta o no? Sí, doctor, se le ve atenta. ¿Muy atenta o atenta nomás? ¿Qué dice Gisela? Mm, parece muy atenta, doctor. Cuando el máximo grado de la atención, ¿sabes cómo se llama? Concentración. O sea, así quiero que estén ustedes concentrados. Entonces, cuando uno está concentrado, este, eh,
Es fácil estar atento, no te permite comprender lo que estamos conversando en este momento, ¿no? Por ejemplo, si yo conversara con ustedes y les diría, les voy a dar las 10 preguntas del examen de neurología, lo voy a tener con concentración máxima, seguro, ¿no? Porque tienen ustedes el interés. Entonces, eso es importante, ¿no? Captar el interés que tenga la persona. Si no hay interés, la persona no va a estar atenta, ¿no? Entonces, aquí voy y les doy un consejo. Cuando ustedes van a hacer la historia de su paciente, pregúntenle cómo se siente, cómo está, ¿no? ¿Por qué? Porque el paciente va a mostrar que ustedes tienen interés por él, entonces va a estar muy atento, ¿no? Muy atento que ustedes le están escuchando sus problemas que tiene, así como el señor. El señor ayer estaba atentísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque él veía, ¿no? Que nosotros estábamos interesados, ¿no? En su enfermedad, ¿no? Entonces, esta atención tiene también sus problemas, ¿no? Uno de ellos es la distractibilidad, ¿no? Entonces, la disminución de la atención o tendencia a la distracción, ¿no? Entonces, de repente estamos aquí y así como en antes me llamaron en forma urgente, ¿no? Entonces te distrae, ¿no? Entonces, tienen que ustedes, para estar atentos, evitar, ¿no? La distractibilidad. Y uno se distrae, y entonces vamos a verlo después, ¿no? Después hay otro problema que es la prosexia, ¿no? O sea, quizás por ejemplo, es la capacidad o la ausencia de estar atento. De repente este paciente, por una lesión cerebral que tiene, ¿no? Él queda así. Entonces ustedes le pueden hablar y todo, ¿no? Pues, ¿no? Entonces ese paciente tiene ¿qué cosa? Aprosexia. O sea, es la disminución total. O sea, está con los ojos abiertos, pero no está atento. Y eso es una patología. Después puede haber una hiprosexia, ¿no? Que es la disminución parcial de la capacidad atencional. Es que lo que eso nos sucede a nosotros frecuentemente, ¿no? Entonces, es la incapacidad para movilizar la atención. La habilidad emocional, ¿no? Oscilación de la atención. ¿Por qué? Porque el paciente de repente dice, la persona que está atento, ¿no? Que en este caso paciente, ¿no? Atento, de repente te dicen, bueno, lo que está hablando el profesor a mí no me interesa, pues, ¿no? Estoy perdiendo mi tiempo acá y por gusto estoy escuchándole. Entonces, eso se llama, ¿qué cosa? Negligencia. O porque de repente dicen, bueno, hemos empezado a las 7 de la mañana, ya son las 10 de la mañana y ya me cansé, pues, ya me cansé, se agota la atención. Entonces, son factores que van a hacer, ¿no? Que esa atención disminuya, ¿no? Entonces, lo patológico es que no tengan ustedes ninguna distractibilidad, nada, y que el paciente, pues, tenga una lesión cerebral donde él no está con los ojos abiertos y no entiende nada. Pero hay distractibilidad, como les digo, ¿no? Que pues muy frecuente, ¿no? Para hacer una historia clínica ustedes tienen que estar concentrados dime, Gisela, si en la sala que hemos estado ayer había esa tranquilidad o había factores, ¿no? Eh, para distraerse. ¿Y Era cuáles eran tranquilo, esos doctor. factores? ¿Ah? Bueno, por un instante estaba tranquilo, pero al rato vino la enfermera, claro, es la enfermera, para insistir lo que es darle la alimentación al paciente. Pero de ahí otro factor u otro problema no se observó. Entonces, ahí, por ejemplo, en ese ambiente es un ambiente donde hay mucha distractibilidad. Viene la señora que limpia el piso y te está metiendo ¿cómo se llama? La lejía y pasa por tu pie, ¿no? Y así es, ¿no? El paciente del otro lado grita, la otra señora habla, entra gente, entonces, igual, ¿no? De repente ustedes están en su casa y para mí pasa así, ¿no? De repente no hay un lugar donde uno puede estar, ¿no? Completamente aislado y hay distractibilidad. Entonces es un factor para disminuir el grado de atención. Lo que se quiere es que el paciente y ustedes, ¿no? Cuando están en la clase, estén, ¿no? Sumamente atentos, que quiere decir que están, ¿qué cosa? Concentrados. Se puede valorar, ¿no? La concentración a través de lo de mini mental TS, esas cosas, ¿no? Ya lo vamos a ver. Pero en la práctica van a ver ustedes que el paciente está atento cuando le está respondiendo todas las preguntas que ustedes le están haciendo, ¿no? Por ejemplo, el señor, ¿no? Es el ejemplo claro que está muy atento porque te da toda la información que tú has querido, te ha dado, ¿no? Incluso hasta más información. Entonces el hombre está muy atento a tus preguntas, al entorno y todo, ¿no? Entonces la atención es la segunda función, ¿no? De la evaluación, ¿qué cosa? De las funciones
este, superiores, ¿no? Después la orientación, y eso lo has hecho ayer, ¿no? Has preguntado al señor cuánto tiempo está enfermo, ¿no? Le has preguntado tú, dónde se encontraba, te he respondido, cómo se llama. Entonces, esto es simple, ¿no? Esto es simple, se hace en cualquier historia, pero sin embargo están valorando ustedes la orientación, ¿no? Entonces, ahí recién yo puedo decir, el paciente de repente está confundido en el tiempo, confundido en el espacio, confundido en la persona, pero yo tengo que preguntar, ¿no? Entonces, no puedo una persona de lejos ver y decir, ah, está confuso. A no ser que la persona pues esté emitiendo, llamando papá, mamá, ¿no? Entonces nada, está confuso, ¿no? Pero eso más es un delirio, ¿no? No van a ver ustedes al paciente con ese comportamiento, ¿no? ¿No? Entonces, orientación ya sabe, ¿no? Tiempo, espacio y persona. Las preguntas que van a hacer, por ejemplo, en tiempo, ¿qué pregunta le harías, Henry? Le preguntaría qué día es hoy, en qué mes estamos ¿Qué más? y en qué año Ajá, estamos. ya, ya. En el espacio, En el espacio, le ujú, diría dónde nos encontramos, si ya, sabe que está, si sabe por qué está aquí también, ¿no? ya. Y en persona, Le preguntaría primero su nombre y bueno, los datos de la afiliación también. Este, em, Cuando se le pregunta por la persona responsable, a veces puede confirmar más que está orientada en persona, porque puede decir, persona responsable, mi esposa, y bueno, da su nombre, ¿no? Entonces confirma más que está orientada en persona. claro, claro, ¿no? O sea, en el tiempo ustedes van de la fecha de hoy, y pueden preguntarle el año, pueden preguntarle el mes, preguntarle, ¿no? El espacio, de dónde se encuentran, en qué distrito están, en qué departamento, entonces tienen para hacer preguntas. En persona, bueno, su nombre, ¿no? Su profesión, sus familiares. Entonces, ya lo han hecho ustedes, pero es parte, ¿no? Del examen, ¿qué cosa? Neurológico. Por eso le decía ayer, tu compañera ha evaluado algunos aspectos, ¿no? Del estado mental, porque son lo que hacemos nosotros en la historia de rutina, estamos ya teniendo datos, ¿no? Ya. Entonces, ahí nos vamos a quedar el día de hoy, vamos a quedar acá el día de hoy, y mañana vamos a continuar con el virtual para ver qué cosa es la disartria, qué cosa es la fascia, ¿ya? ¿Qué cosa es las náuseas? ¿Qué cosa? ¿Qué son las praxias? ¿Cómo valoramos la memoria? Un poquito que ayer, ¿no? Hablamos de la memoria inmediata, la memoria reciente, la memoria remota, ¿ya? Entonces vamos a ver esto. Al término van a tener que hacer ustedes un video, ¿no? Un video de todas estas funciones, ¿ya? Estas funciones. ¿Ya? Y entonces mañana vamos a ver ya las alteraciones, ¿qué cosa? Del habla, del lenguaje, y vamos a ver. Repasen lo que es la escala de Glasgow, mañana yo les voy a preguntar para qué sirve, ¿no? Cuando hablamos de leve, moderado y severo, y vamos a continuar con esto de acá. ¿Alguna pregunta, chicos? Doctor, una pregunta acerca del video, ¿cuándo se presenta y Lo qué más pronto requisitos? posible. Acabamos mañana y me presentan, porque esto es simple, ¿no? Yo creo, de esta segunda parte sobre todo quiero, ¿ya? Porque el Glasgow lo podemos practicar en el hospital, miren. Esto hasta aquí orientación lo podemos practicar en el hospital, ¿ya? Y disartria también lo van a evaluar, ¿ya? La disartria y lenguaje, eso lo vamos a hablar. Vamos a acabar esto primero, vamos a llegar hasta el lenguaje mejor, ¿ya? Vamos a ver el lenguaje. Mire, el habla es diferente al lenguaje, ¿ya? Eso un poco le preguntaba a tu compañera y es diferente. El habla ¿no? Es la vocalización de la palabra, ¿no? O sea, cómo sale la palabra, ¿no? Como la comunicación. Entonces yo puedo tener una alteración en los músculos, ¿no? En la coordinación, ¿no? De la emisión de la palabra. Y eso la alteración se llama disartria, ¿no? O sea, el paciente, yo le pregunto, ¿tú te llamas Juan? Pero él no puede decirme que se llama Juan, porque tiene una dificultad para articular la palabra, ¿no? Eso se llama
Dice Sartre. En cambio, en cambio, una alteración del lenguaje. Yo le decía a tu compañera ayer, ¿qué es el lenguaje? El lenguaje es una cuestión mucho más compleja. Y le decía, por ejemplo, yo les digo ahorita, rásquense la cabeza, ¿no? Y si tuviésemos el video, debería usted ver. Entonces ustedes hacen, ¿no? La orden que uno les dice. Entonces, para que puedan ustedes ejecutar, ¿no? Primeramente han tenido que comprender lo que yo les he dicho. Ustedes comprenden, ¿no? Y después, ¿qué cosa? Ejecutan la acción. Entonces, eso es el lenguaje, o sea, el lenguaje hablado, por ejemplo, que estamos haciendo ahorita, ¿no? Ustedes reciben esa información, la procesan y dan una respuesta. Entonces, entonces puede haber una alteración en la comprensión, o sea, no entiendo lo que me quieren preguntar, ¿no? Entonces yo le digo, rásquense la cabeza y tú no entiendes qué es la cabeza. Pero puede ser que tú comprendas, pero no puedas ejecutarlo. Entonces van a tener ese problema. Unos en la comprensión y otros no, en la expresión del lenguaje. Como que otros pueden tener tanto un daño en la comprensión y en la expresión, o sea, se llama una fascia global, ¿ya? O sea, fascia y la alteración del lenguaje. Una fascia, una fascia de comprensión, hay una fascia de expresión y una fascia global donde está, y hay más afasias. Entonces, van a revisar, ¿no? Las afasias. Y ahora, cuando yo tengo una fascia de comprensión, digo, ¿en dónde está el problema? Yo les pregunto a ustedes, ¿en qué parte del lóbulo, ¿no? Del hemisferio cerebral está el área de la comprensión? Y por eso les digo, cada vez que encontremos algo, va a tener una relación neuroanatómica. Y si yo les digo, y si la persona me entiende, pero no puede expresar, ¿en qué parte de la corteza cerebral está el problema? ¿Me podrían decir eso ahora? No recuerdo, doctor. Van a revisar entonces un poquito para mañana, van a revisar, ¿no? ¿Dónde llega la información, a qué parte del cerebro está la comprensión del lenguaje y dónde está la respuesta que se da? ¿En qué lóbulo? Si es el lóbulo temporal, el lóbulo frontal. Porque, muchachos, eso, como yo tengo un problema, una fase de comprensión, ya sé dónde está la lesión. Mañana me van a dar la respuesta, ¿ya? Entonces, ojo, lean un poquito eso, ¿no? Entonces van a tener ustedes unos nombrecitos a frase de Broca, a frase de Wernicke, y mañana me lo van a explicar cuál es la de Broca y cuál es la de Wernicke. Lo más sencillo, porque hay como 10 afasias, pero lo que me interesa a mí es que aprendan, que recuerden, ¿no? Lo principal, lo que entra y lo que sale, y dónde está la lesión. Y si están los dos, ya pues es un problema más general, ¿ya? Entonces, para mañana, revisen un poquito de neuroanatomía del área de Broca, el área de Wernicke, ¿no? Y me van a explicar mañana cómo es eso. No se trata de hacer anatomía, sino se trata que les digo, cuando encontremos una alteración, ustedes me pueden explicar, así como hemos visto que el nervio facial puede estar implicado, o puede ser un ACV de corteza, cuando hay un trastorno del lenguaje, tengo que saber yo qué parte de mi estructura cerebral está consciente. Eso no basta que yo le haga, señor, ¿no? ¿Cómo lo voy a valorar acá como ustedes están viendo, ¿no? Yo le puedo decir, señor, abra la boca, cierre los ojos, ¿no? Ya, pero y bueno, hizo eso, ¿y qué significa que lo haga? ¿O qué significa que no lo haga? O por ejemplo, comprensión semicompleja, coger un lápiz, darle un vaso, o compleja, ¿no? Pueden darle la prueba de los 3 papeles al paciente, lo vamos a ver mejor mañana esto, ¿no? Y ustedes van a decirle, primer papel, señor, ¿no? Tíralo al suelo, el segundo, métaselo al bolsillo y el tercero, que te entreguen, ¿no? Entonces podemos nosotros ir complicando el lenguaje, ¿no? El lenguaje más simple, dándole órdenes bien simples a que sea un lenguaje más comprensivo, más estructurado, ¿ya?
Pueden, ¿qué cosa? Contar números, hacer los días de la semana, repetir frases. Entonces, de esa forma ustedes van a ir valorando el lenguaje. Y, por ejemplo, tu paciente, Gisela, ¿tenía problemas de lenguaje ayer? No, doctor, era claro para hablar. Era claro, ¿no? Todo lo que entendía, ¿no? En ese paciente, por ejemplo, ya no ustedes no le van a pedir que abra la boca, nada, porque se van a dar cuenta que mediante las preguntas que le están haciendo ustedes, el paciente hace, ¿no? Pero de repente, el paciente que sí vean ustedes que tiene un compromiso de compromiso con conciencia, a ver, valorarle bien, van a ir de lo más simple a lo más complejo, ¿ya? Entonces, de repente, en ese señor se podía hacer esta compleja, que era, ¿no? Darle la prueba de los tres papeles, ¿no? ¿Ya? Y entonces vamos a valorar lo que son, ¿qué cosa? El lenguaje, ¿ya? Listo. Entonces aquí no vamos a quedar. Mira, hay tareita para mañana que tienen que ustedes, me van a cada uno a hacer la escala de Glasgow y van a hacer ustedes eh, las afasias, ¿no? Hasta acá. Como le digo, lo importante es que puedan practicarlo en casa, lo pueden practicar con su familiar, haciendo todas estas cosas que estamos viendo acá, preguntándole de tiempo, espacio, persona y hacerle su escala de Glasgow, ¿no? A sus familiares. Y eso de eso se trata el video, ¿no? Que ustedes hagan la escala de Glasgow, hagan, ¿no? La valoración del estado, de la orientación, tiempo, espacio y persona, y hagan esto acá, ¿no? Que es, ¿qué cosa? La valoración del lenguaje. Entonces, pedirle, darle órdenes simples, órdenes semicomplejas, complejas, pedirle que repita números para que ustedes sepan valorar, ¿ya? Sepan valorar. Y también, ¿no? Como le digo, hay varios tipos de afasias. Lo más frecuente que le digo que ustedes sepan que es la comprensión y la extensión. Aquí nos quedamos. Entonces, ¿alguna pregunta, chicos? Doctor, todo claro de lo que has puesto. Solo quisiera más información acerca del video, sobre qué tema El vamos video a es lo que realizar. estamos haciendo. Van a hacer ustedes esto acá. Cuando acabemos, mañana acabamos todo lo que son funciones superiores, ustedes van a hacer. Ahora un familiar, señor, a ver, van a hacer cale de Glasgow con tu familiar. Entonces vas a hacer, ¿no? Todo, cale de Glasgow. Después vas a hacer tu valoración de la orientación en tiempo de persona, todo lo que van a preguntarle. Después, ¿qué cosas van a hacer? Van a valorar, ¿no? El lenguaje. Entonces le van a decir, señora, a ver, abra la boca, cierre los ojos, ¿no? Van a hacer eso. Y después, y voy a incidir en lo que quiero que aprendan es bien la escala de Glasgow, ¿ya? Porque le van a tomar la escala de Glasgow al final para el examen práctico. Por si acaso se cambia. Yo le enseño a ustedes y otro médico le va a tomar la prueba. Entonces hemos dado cuenta que cuando toman la prueba no dominaban la escala de Glasgow. Y eso es vital, vital en esta parte, ¿no? ¿Ya? Entonces tiene que hacer el video de lo que vamos a ver acá. Yo mañana les voy a pasar un video para que ustedes vean cómo se hace el video y con el video que van a ver mañana, ustedes van a hacer van a ver cómo se evalúa. Listo. ¿Preguntas, chicos? Gisela, mañana presentas tu Doctor, historia entonces, ¿ya? Mañana ya, prepáralo bien doctor, tu historia, dime. sí, doctor, no sé si fuese tan factible que nos pueda facilitar lo que es un modelo de historia clínica, pero a nivel neurológico. Ya, ya. Por favor, Vamos a ver doctor. eso, ¿ya? La historia clínica, miren, chicos, es la misma historia que ustedes están haciendo. La misma, van a hacer lo mismo. ¿Ya? Es lo mismo, sino que hay o sea, ustedes van a presentarme la historia y van a ponerle ahí todo lo que han hecho hasta ahora, ¿no? O, el estado general, todo igualito, igualito, igualito. Solo en la parte neurológica vamos a ponerle ahí este, eh, funciones superiores, vamos a ponerle pares craneales, vamos a poner función motora, función sensitiva, coordinación, ¿ya? Y todo eso lo vamos a poner ahí. Entonces ustedes, por ejemplo, cuando presenten su historia y el paciente, me evalúan ustedes funciones superiores y dicen, paciente confuso, ¿no? En tiempo y espacio. Ponen ahí, paciente con asimetría facial,
compromiso del séptimo nervio. Entonces, ¿no? Paciente, paceta, tal cosa. Entonces, todas esas cosas vamos a ir viéndolo en el transcurso de estos días. No, les voy a dar, o sea, ahí vamos a llenar, ¿no? Ahí vamos a llenar, porque en la evaluación neurológica, como decían sus compañeros, cuando ustedes revisan una historia, solamente dice, paciente LOTEP, fuerza motora conservada, no signos meningios. ¿Así han leído las historias o no? ¿Han leído Sí, historias doctor. Entonces eso, para esta parte no, porque esta parte nosotros tenemos que hacer un especial, ¿no? De lo que es la parte, ¿qué cosa? Neurológica. Entonces tenemos que, ver, así como les he enseñado estas 10 eh, lo he dividido en 10 partes de la evaluación neurológica, tenemos que, en esas 10 partes nosotros colocar los hallazgos que vamos a encontrar, ¿ya? Listo, entonces ahí les mando el modelo, ¿ya? Está bien, doctor, gracias. Ya Ya, mañana doctor, continuamos gracias. con esta parte, mañana, y el día jueves ya ustedes se dedican a hacer su historia, y evaluamos a los pacientes, ¿ya? Ya, Está bien, Listo. doctor. doctor, Entonces, gracias. el sábado, ¿tienen clases ustedes? Yo tengo en la mañana seminario de ¿A farmacología, qué horas doctor. tienes? ¿A qué horas? De 7:30 a 9:30, doctor. A 7:30, 9:30. ¿Y tú, Los sábados no tú, tengo clase, doctor. ya, y tú estás en la obligación de ir porque, ¿cómo se llama? Tienes una práctica menos, ¿ya? Entonces el sábado, este, me buscas en el hospital, ¿ya? Está bien, Yo voy a doctor. estar ahí, si vas, 9:30, te espero, ¿ya? Está bien, Ya, doctor. Ya, entonces, Estoy... doctor. listo, listo. Ya nos vemos. Hasta Ya, luego, doctor. doctor. Muchas gracias, Ya, hasta doctor. luego, hasta luego, Gracias, doctor. hasta luego. Hasta mañana.